y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma voces, experiencias, que siempre genera ideas para poder tener criterio y así tener pues la formación de opinión pública para poder tomar decisiones. El día de hoy estamos totalmente en vivo, son las 10:02 acá desde la cabina principal de CRC 89.1 Radio, que se transmite también por @CRC 89.1 Radio en Facebook y también en @Jonathan Prendas, @Red Democrática de forma simultánea, y después todos los programas quedan en el canal de la Fundación Red Democrática en YouTube. Hoy estamos con el tercer candidato presidencial que aceptó y vino al conversatorio, a la entrevista, para conocerlo más a fondo y para saber qué opina de cómo hay que sacar al país adelante en los próximos 4 años. Se trata del abogado Boris Molina del partido Unión Costarricense Democrática, a quien le damos la muy cordial bienvenida a los micrófonos de Red Democrática. Jonathan, muy buen día, estoy muy contento de poder estar por acá y muchas gracias por la oportunidad de poder conversar sobre estos temas políticos. Me extraña más bien entonces que no hayan venido todos tienen que venir, todos tienen que dar la cara, todos tienen que participar. Vamos a ir poco a poco. Hay una lista que ya confirmó y aquí conversamos a profundidad con los que vienen. Excelente. Don Boris, ustedes, cuando uno habla del currículum, de la experiencia, del perfil profesional y hablan de Boris Molina, lo ligan con el derecho y es ampliamente conocido. ¿Qué le hizo a usted decir voy a apartarme de mis actividades personales, que pueden ser tranquilas, pueden ser convulsas, hay de todo en el derecho, para dar un paso y meterme en una camisa que no necesariamente es de las más queridas, pero sí es de las más buscadas por algunos? ¿Qué lo hizo, qué lo motivó a entrar en esta carrera presidencial? Mi esposa dice, bueno, no solo escogió el peor tema para meterse, sino el peor momento, la peor campaña, ¿verdad? Hay que estar suficientemente loco o ser muy valiente, dicen. Pero no, Jonathan, es un asunto muy, muy claro. Yo leo muchísimo a este país, yo soy producto de la educación gratuita, de una formación de un Estado protector, benefactor, que nos dio a nuestra generación muchísimas oportunidades para llegar hasta donde estoy. Entonces no podría ser un abogado exitoso si no tuviese el apoyo de un Estado que nos daba de comer literalmente cuando tuvimos una infancia. Yo nací en San Juan de Dios de Desamparados, me crié en Cristo Rey, en Atillo 8, barrios marginales, bajo una educación, como le digo, no solo gratuita, sino una formación en un hogar lleno de amor, lleno de principios, lleno de valores, donde queríamos aprovechar esas grandes oportunidades que el país nos da. Yo termino en la universidad de Costa Rica, becado siempre, ¿verdad? Entonces le debo muchísimo a este país. En noviembre del año pasado, ya hace un poquito más de un año, yo estoy viendo el panorama muy oscuro en el país por mi formación y por mi experiencia. Conozco mucho de la política y conozco muchos políticos, me ha tocado defender a algunos, atacar a otros, entonces conozco cómo funciona el Estado perfectamente, cómo piensan, qué es lo que hacen, cuál tiene su potencial y cuál no, ¿verdad? Entonces así, con toda honestidad, yo vi el panorama y dije, no, aquí nadie va a ser ni papa contra esta gente, ¿verdad? Yo no quiero la continuidad, yo creo que este es el gobierno más nefasto que hemos tenido en la historia. Cuando dicen vamos a hacer la continuidad, ¿cómo lo definís vos, esa continuidad? ¿Cómo la identificás? Es que es el mismo grupo, entonces no importa quién pongan, en este caso pusieron a Laura, pero más allá de la persona, ¿qué es lo que para ellos es continuidad? Y para ellos es continuidad del desastre que están haciendo, y para mí más bien es la continuidad del desastre que están haciendo. Ellos piensan que lo están haciendo bien y quieren continuar haciéndolo. Yo pienso que sería lo peor que le puede pasar al país. Y entonces yo digo, yo voy a meterme porque no veo a nadie que vaya a hacer mayor cosa. Voy a tratar de incidir, ¿verdad? Creo que por lo menos en los foros que hemos tenido chance, Jonathan, por eso
estos espacios son fundamentales porque no en todos lados nos dan pelota, no en todos lados podemos entrar, ¿verdad? Cuesta mucho, estamos ante una campaña, imagínese usted 1 millón de troles dándole todo el día, ¿verdad? Anulando, bloqueando páginas, haciendo desastres. Entonces cuesta mucho, es una comunicación muy, muy complicada. Pero aún así, espero que ahora para enero podamos llegarle de una forma más clara y más fácil a la gente para que puedan tomar su decisión. Ya ahora la gente no quiere nada de la política, entonces ahorita en diciembre todo el mundo está pensando en el aguinaldo, en la navideña, en los toros, en cualquier cosa menos en política, ¿verdad? Están deseando que pase eso, entonces para enero vamos a ver qué pasa, yo espero que podamos dar la sorpresa. A lo que yo le apuesto es muy simple, que la gente llegue y diga, bueno, mire, los que no quieren la continuidad ya no la quieren, creo que ese 45% de indecisos, que yo creo que son más, en algún momento va a decir, no quiero los que estaban, no quiero volver a los que ya estuvieron, vamos a ver qué nos queda ahí, cuál es la repela, por decirlo de alguna forma, de los partidos emergentes, y entre 4 o 5 va a ir escogiendo hacia dónde se decanta, y yo creo que alguno de esos 4 o 5 podemos dar la sorpresa, que para mí están contaditos. Estoy hablando de Ana Virginia Calzada, de Fernando Zamora, de ¿cómo se llama? Se me fue, de José Aguilar. Yo diría que tal vez Claudio y mi persona somos las opciones así como que estamos para considerar. Como para considerar, pero hay gente buenísima, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me encanta Marco Rodríguez, Walter Hernández, de gente pensante. Yo creo que parte de lo que debería ver la gente, Jonathan, es que yo creo que hay muy buenos candidatos, o sea, ¿Funciona que hayan tantos partidos? Porque yo dentro creo de 20 opciones... Sí, yo creo que no funciona mucho en el sentido que se dispersa y la gente se tiende a confundir, pero si alguien se toma la tarea, vea, ayer participé en un en vivo que hicieron ahí en TikTok, que por cierto yo ni sabía que en TikTok se podía interactuar de esa forma tan chiva, que es como estar con un Zoom, la gente se va metiendo y habla y todo. Bueno, para no cansarlo con el cuento, un muchacho de 19 años, preocupadísimo de la zona sur por el tema político y todo, ¿verdad? Entonces dice, mire, yo hasta el día de hoy me había gustado más Ariel, me parecía que era el que tenía las ideas mejores para los jóvenes, dice, pero escuchándolo usted y habiéndolo estudiado, dice, porque yo ya lo vengo siguiendo hace días, me encanta lo que piensa. Y yo, ¿qué le dijiste para llamar la atención de un joven? ¿Cuál fue la propuesta? Bueno, es que, vea, un día estuvimos en la ULACIT y entonces ya había hecho ese ejercicio con los jóvenes. A mí me parece que el problema más grave que tienen los jóvenes es que no hay expectativa de un futuro real, ¿verdad? Antes yo les contaba a esos jóvenes, y le conté a este muchacho también, mi hermano mayor, yo soy el sexto de 7, mi hermano mayor compró la primera casa que tuvimos en mi familia, ahí en Atillo 8. Claro, era una oportunidad de aquel momento en que el IMBO, el IMAS, todas estas instituciones eran una maravilla, ¿verdad? Entonces, como yo estaba chiquitillo, yo imaginaba, yo veía a mi hermano mayor y yo decía, es el grandulón de la familia, ¿verdad? Con el tiempo me percato que mi hermano tenía 22 años, Jonathan, en ese momento cuando compró la casa, con su primer trabajo. ¿Por qué? Porque daban la oportunidad a los jóvenes precisamente a través de sistemas como los del Limbo, que ya prácticamente desaparecieron de lo que eran, ¿verdad? Entonces se podía accesar a ese tipo de vivienda popular de esa forma. Hoy los jóvenes no tienen eso, hoy los jóvenes no tienen ni siquiera la expectativa real de que puedan llegar a trabajar. Entonces nosotros vamos a reforzar educación dual, por ejemplo, pero enfocada también al servicio con el Estado, porque el tema con la educación dual es que la hacen sobre todo con empresa privada. Entonces usted dice, bueno, un muchacho quiere estudiar, por ejemplo, relaciones internacionales, ¿a qué empresa privada va a ir? Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, que vaya a la Cancillería, que vaya el que quiere comercio exterior, al Ministerio de Comercio Exterior o a Procomer, etcétera, ¿verdad? Que les demos las oportunidades para que puedan ellos tener trabajo rápido y acceso a vivienda a través de sistemas que sean realmente efectivos. El 50% de la población hoy gana menos de 500,000 colones, entonces dice, o sea, ¿dónde le van a dar crédito? En ninguna parte, ¿verdad? Pero sí podría pasar, o sea, pasó cuando teníamos un IMBO efectivo que podía entonces pensarse en un crédito para personas que tuvieran salarios de esa naturaleza, y entonces lo que nosotros buscamos es volver a eso, Jonathan. El esquema, yo digo, yo no estoy inventando el agua tibio, ya fuimos exitosos, o sea, fuimos exitosos yo creo que hasta los años 80, tal vez el gobierno de Luis Alberto Monge fue el último en que se creó obra pública en gran escala, ¿verdad?
Después de ahí ya hemos venido hacia abajo. Entonces yo creo que lo que ya hicimos lo podemos hacer, ¿verdad? Que es fortalecer entonces las instituciones del Estado, tener un buen INBU, un buen IMAS, un CNP. O sea, es el colmo de los colmos que los agricultores de hoy en día su mayor preocupación sea que no pueden vender su cosecha. Y nosotros deberíamos garantizarle eso, que la compre el CNP y que se la venda barata a los consumidores a través de estancos. Que todo eso desapareció. Todo lo que teníamos cuando estábamos chicos ya desapareció. Entonces, volver a esas cosas para que esa juventud quiera tener hijos, Jonathan, porque el otro gran problema es que no quieren tener hijos. Bono demográfico. Porque dicen, mire, si no nos podemos mantener nosotros mismos, ¿cómo vamos a mantener a alguien más? De hecho, según la OCDE, Costa Rica es de los países que tiene más ninis. Exactamente. Estudian y trabajan y están viviendo en la casa de los papás. Exactamente, porque no hay alternativas, Jonathan, para ello. Entonces tenemos que darle alternativas. Pero esa alternativa, engrosar el sector público. No, es que hay un 50% de esos que ganan poco, un 40% está en la informalidad. Entonces nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, el desarrollo de los emprendimientos reales, para que a través de una ventanilla única podamos sintetizar todos esos trámites, que son alrededor de 35 trámites, para que usted pueda hacer una pyme o una MIPYME, y tener acceso no solo a banca de desarrollo, sino tener acceso, por ejemplo, a licitar con el Estado, ¿verdad? Que es importante. Entonces, ese tipo de emprendimientos se pueden hacer, que muchachos que están en colegios técnicos puedan tener la visión de ir a la universidad, si quieren, con una carrera técnica, pero que puedan crear sus propios emprendimientos. Esa ventanilla única y un gobierno digital facilitarían no solo el tema para crear emprendimientos, sino que automáticamente el Estado se economiza 40,000 millones al año. O sea, ya ese dinero es significativo para muchas cosas, pero aparte de eso... ¿Se los ahorra en qué área? Se los ahorra por no crear tantas instituciones haciendo los mismos trámites para crear una pyme, por decirle algo, ¿verdad? Si se hacen una ventanilla única, entonces se fortalece el Estado en ese sentido. Ventanilla única que también haga los trámites de validación de requisitos a lo interno en un intranet. Exactamente. Que yo no tenga que presentar la cédula, por ejemplo, es obvio. Sí, son tonteras que yo no entiendo cómo siguen pasando el día de hoy, ¿verdad? Mire, ahora, por ejemplo, nosotros como partido estamos haciendo el trámite para poder usar las cuentas bancarias. O sea, ya tenemos plata en nuestras cuentas bancarias, no podemos usarlas porque no nos han autorizado a hacer transferencias en línea. Y no nos han autorizado porque resulta que usted tiene que ir a sacar una personería en el Tribunal Supremo de Elecciones, que está resaturado, ¿verdad? Entonces te tarda un mes para darte una personería que vence a los 15 días, ¿verdad? Y tenés que ir a sacar otra personería al registro. Entonces, en la del registro nos salen los nombres de los personeros y en la del tribunal nos sale la cédula jurídica que está en el registro. Entonces dices, o sea, ¿qué clase de sandez estatal es esa, verdad? Cuando eso debería ser un clic y ya, y el banco debería tener acceso a toda esa información para que ni siquiera se la pida a uno. Debería. Sí. El tema de los impuestos para los emprendimientos, las cargas sociales, todo el régimen de aporte, de impositivo y de cargas sociales en el país, es cerca de 58 de cada 100 colones que se genera va para Correcto. eso. ¿Qué se puede hacer? Porque para poder generar los emprendimientos del 46%, 44% de la población que está en la informalidad fuera de la población económicamente activa o la fuerza laboral como tal, una cosa es que se les facilite con la ventanilla única, sí, muy bien, pero después... Una cosa que tengan emprendedores y otra que tengan una utilidad real para poder subsistir. En los primeros 3 meses muchas cierran porque no hay colegio aguante. ¿Qué se puede hacer en esa área? Bueno, nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, un régimen especial para esto, ¿verdad? Que para todo eso se van a requerir reformas legales, por supuesto, porque ya están establecidos, pero sí se puede dar incentivos también para que ellos tengan una participación especial también, y entonces su rentabilidad sea más alta que la de cualquier otro, la oportunidad para poder accesar precisamente entonces a ese tipo de negocios, no solo con el Estado, sino incentivos también para que internacionalmente, por ejemplo, hay muchos muchachos que ya están trabajando en temas de software y todo este tipo de cosas, que pueden, en lugar de que los extraigan a ellos y haya una fuga de talentos y se los lleven, que ellos sean los que venden, ¿verdad? Entonces, conozco unos muchachos, imagínense allá de la zona sur, que tienen un emprendimiento de esta naturaleza. Entonces ellos empiezan a crear una serie de software para videojuegos. Y entonces van y empiezan a preguntar dónde los pueden ayudar para que puedan crear esas cosas. Procomer tiene, por ejemplo, unas cosas
pero valiosísimas, Jonathan. O sea, no solo traen negocios, sino que pueden llevar a Costa Rica a hacer. Sí. Yo tuve la oportunidad de participar en CIAL, que es una de las ferias más importantes en el tema de la industria alimentaria en Francia. CIAL y Anuga son las más grandes que hay en el mundo en este sentido. Cuando iba para allá, iba con una señora que me contaba que iba a exportar olla de carne al vacío. Oye, carne al vacío. Y yo decía, lo oigo. Sí, yo decía, qué raro esta señora, ¿verdad? Bueno, cada quien piensa que puede hacer un gran negocio, pensaba yo tontamente, ¿verdad? Cuando llego allá y me pongo a ver realmente las expectativas de lo que iba a pasar y ya viéndola en acción y lo que me decían los europeos sobre el tema, ¿verdad? Yo digo, no, esta señora debe ser archimillonaria, porque imagínate que literalmente era meter el pedazo de yuca, el pedazo de carne, todo eso al vacío, ¿verdad? Llegaban allá, lo metían, le echaban agua y todo, pero para los europeos, riquísimo. Eso es química cuántica. Eso es algo, pero maravilloso, y están dispuestos a pagar un montón de plata por el tema, ¿verdad? Igual con el asunto de la piña y todo ese tipo de cosas. Entonces yo digo, bueno, esas cosas sucedieron gracias a Procomer, porque fue el que él llevó a toda esta gente a esa feria, ¿verdad? Bueno, yo iba en ese tiempo representando al sector piñero en un conflicto que tenían, porque resulta que habían contratado mano de obra nicaragüense en el sector de San Carlos, tenían un conflicto, entonces en Holanda empezaron a tirar unos panfletos que decían no compre piña de Costa Rica, porque es a base de mano de obra nicaragüense que no le pagan o que los tienen explotados y todo. Entonces en aquel momento fuimos a hacer ese tema y ahí me di cuenta de la capacidad que podemos tener los costarricenses a través de una promotora del comercio como hay que fortalecerla. Hay que súper fortalecerla. Es más, nuestra propuesta, Jonathan, en el tema del comercio exterior y de lo que es las relaciones internacionales están muy unidas. Hacer que las embajadas, eso le choca completamente a los diplomáticos, ¿verdad? Hacer que las embajadas se conviertan en un motivador gigantesco, que trabajen de la mano con Procomer y con el COMEX, para que se conviertan en un facilitador de negocios para el país. O sea, que un embajador, en lugar de estar yendo a fiesticas y estar tomando vino, se dedique a generar negocios para el país y a estar llevando negocios de Costa Rica hacia allá y de allá para Costa Rica, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos hacer y eso es en lo que yo creo. Entonces, cuando usted piensa en todo eso integrado, usted dice, bueno, sí podemos levantar el país, podemos darle a esos jóvenes oportunidades que hoy no tienen, podemos hacerlos soñar con familia, ¿verdad? Que eso es muy importante, porque hoy, imagínese, bueno, mi hijo mayor ya tiene 33 años, ya tiene un hijo, ese nieto ya va para los 10 años. Pero mi hija menor, que tiene 28 años, ¿verdad? Ella aún no tiene hijos y no quiere tener, y parte de sus argumentos son estos. O sea, hasta que yo esté consolidada, ¿verdad? El estilo, para darle calidad de vida. El estilo europeo, hasta que yo esté consolidada y tenga todo, pero resulta que ya llegan entonces a los 35 años y ya no pueden. O sea, algunas se dan cuenta en ese momento que son estériles, vienen con todo el problema de que si pueden tener hijos a través de la fecundación in vitro o tienen que buscar otras opciones, todo. Llegaron a los 40 y se quedaron sin hijos y tal vez les crean frustraciones, un montón de cosas. El problema de este escenario, que es la cereza al pastel del problema, es que desde hace, 12 años, 10 años, el sistema educativo viene de capa caída, es un piropo. Viene muy golpeado. Unos dicen que es una crisis completa, pero no se ha enmendado. Y en este gobierno, la exministra de Educación dijo, no quiero presentar un plan de educación porque ¿para qué someterlo al escrutinio y al público? Pero hay que resolver el tema de la educación, porque si no, los muchachos cuando llegan de trabajar no van a estar capacitados. Así es. ¿Qué tenemos que hacer con el Ministerio de Educación o con el sistema educativo como tal? Sí, para empezar hay que despolitizarlo, Jonathan. El Consejo Superior de Educación tiene el enorme problema de que el ministro de turno no solo es el jerarca, sino es el que maneja el presupuesto. Y entonces los demás están de adorno ahí. Que también fueron ministros. Exactamente. Entonces el tema es, bueno, hay que reestructurar esa figura del Consejo Superior de Educación para convertirlo en un ente técnico que verdaderamente tome las decisiones que tienen que tomar en materia de educación. Hay que sacar completamente todo el tema de las pruebas estandarizadas. Hay una comisión que se llama el CIECPE, que funciona en la Universidad de Costa Rica, con catedráticas de primer nivel. Ahí está la doctora Iliana Montero, está la doctora Diana Arce Flores, que son, digamos, de una calidad extraordinaria, hacen un trabajo lindísimo en lo que tiene que ver con pruebas de alto impacto y toda la cosa,
pero están como un ente recomendativo. Nosotros lo que sugerimos es que ese sea el ente que tenga que decidir y que tenga que establecer todo lo que son las pruebas estandarizadas fuera del ministerio, para que el ministerio simplemente aplique y ejecute lo que los técnicos que saben sean los que están diciendo. Porque el gran problema es que cada ministro que llega inventa unas pruebas nuevas, nadie las mide, nadie las evalúa, no se sabe qué pasó y por eso estamos como estamos. O sea, y cuando usted llega y le pregunta, que eso es lo que nos dice el Estado de la Educación, a un chiquillo de 15 a 17 años, ¿por qué usted se quiere salir del colegio? La respuesta no es, Jonathan, que no tengo plata, que no, te dice, no me interesa. O sea, yo no me siento motivado, aquí no hay nada para mí, esto no es conmigo. Es porque también hay que cambiar el currículum, entonces, porque tenemos currículum que tienen que ver con cosas que a los jóvenes no les interesa para nada. Entonces tenemos que hablar en el lenguaje de ellos, tenemos que meterlos a lo de ellos. Pero eso no es tan rápido. No, es que ese es el problema. Ese es el otro punto. Ese pacto que habla el Estado de la Educación, ese pacto nacional o ese pacto social y todo, yo creo que implica un compromiso serio de las cosas que se tienen que hacer. Mire, Jonathan, yo gané las elecciones ahora, pero si usted está conmigo y usted va a ser el partido que va a estar en oposición, comprométase de una vez a que usted va a continuar, digamos, con esta cosa y que lo hacemos para que sea un proyecto a 50 años y no a 4 años. ¿Hay voluntad política para eso? Yo creo que no, lamentablemente es que viera cómo cuesta, pero en el camino, por ejemplo, ahora, Jonathan, te hablaba de Walter Hernández, hablaba de Marco Rodríguez, de Claudio, de Douglas Camaño, de Claudia, con Eli hemos hablado algunos temas, José Aguilar me parece un tipo brillante. Entonces, hemos ido hablando de las cosas que el país ocupa y cómo podríamos hacer fusionar, digamos, fuerzas eventualmente de una forma conjunta, porque yo creo que eso es lo que el país requiere. Entonces, poco a poco hemos ido trabajando, por lo menos ahora, a nivel de los candidatos, y yo creo que el país eso es lo que requiere, que las fuerzas verdaderamente se sienten a hablar, a conversar, porque si no, este asunto no va a caminar. ¿Cuál es la principal limitante que tiene el electorado para conocerlos a ustedes? Yo creo que es la comunicación, Jonathan, es que no hay acceso a los medios de comunicación real. O sea, aquí el esquema de la deuda política se hizo pensando en premiar a los partidos que ganaban para la elección posterior, y eso no tiene ningún sentido. Usted lo que necesita ahora es que haya una paridad, que haya una verdadera imparcialidad para poder accesar a esos medios y que la gente sepa que usted existe. Vea que ahora en la encuesta de Demoscopía, por ejemplo, hacen lo que se llama el saldo de aprobación. Entonces solo 5 candidatos logramos ese saldo de aprobación: Laura Fernández, Claudia Dobles, Juan Carlos Hidalgo, mi persona y Luz Mary Alpizar. El resto, saldo negativo completo, ¿verdad? Entonces el saldo mío particular dice que si a Boris Molina lo conocen, 70% vota por él, mientras el saldo de Laura es 42%. Entonces, si yo lograra que la gente me conozca tanto como ella, yo estaría en primer lugar de las encuestas. Pero el tema es que no me conocen. Entonces, cada vez que yo vengo a un medio de comunicación como logro la oportunidad de poder jalar un poquito y un poquito, pero no alcanza, porque no estamos en el imaginario de la gente, entonces simplemente no nos ven. El tema es que debería existir un proceso donde nos vean a todos en la misma línea, en la misma calidad, en el mismo tiempo, pero eso se genera ¿cuándo? Solo en el debate, por ejemplo, del Tribunal Supremo de Elecciones, y al final de cuentas eso se convierte en una manchita dentro de toda la nieve, ¿verdad? Y es un formato poco amigable para poder lucir. Exactamente, entonces el tema es que hay una disparidad realmente para que nos puedan conocer. Entonces ayer le decía a alguien, me objetaba en alguno de esos medios, ¿verdad? Es que, ¿qué clase de abogado es usted? No sé qué. Le digo, vaya, investigue mi currículum y se va a dar cuenta qué clase de abogado soy. Le digo, el problema es que usted juzga sin saber y piensa que porque a una persona no la conocen, entonces no es capaz. En políticas casi que tiene la regla básica, ese juzgamiento sin conocer. Exactamente. Entonces el tema es, para mí eso es el problema más grave. Decía un amigo mío, por ejemplo, un día, es que mira, cuando llegan los debates, usted hace palizas a todo el mundo. Yo he debatido 30 años de mi vida, ese es mi modus vivendi. O sea, para mí esto no es nada del otro mundo, ¿verdad? Pero el tema es, no, yo le digo, cuando lleguen los debates yo no voy a estar, porque si no estoy en las encuestas, simplemente no lo llaman a uno y se acabó. Sí, en los de los medios. De los más grandes. Los más grandes. Boris, ¿cuál ha sido el lunar, el error,
el fallo más grande de esta administración? Es que yo creo que ha sido esa polarización, ese odio. El discurso de odio que se ha generado es terrible. O sea, es una forma de gobernar a partir de la victimización. No puedo hacer esto porque no tengo los 40 diputados, no puedo hacer lo otro porque el Poder Judicial es el que me tiene limitado, no puedo hacer aquello otro porque el tribunal... Todo el mundo está en contra de este gobierno, según ellos, y eso es lo que les han pedido hacer las cosas. Entonces, yo creo que ese ha sido el grave error, la gran falencia, pero al mismo tiempo su gran éxito, porque es un discurso que ha calado. O sea, ya el grueso de la población nos ha victimizado, y entonces usted dice, oye, ¿cómo puede estar Rodrigo Chávez con esa popularidad si no ha hecho nada? Entonces, la respuesta es, claro que ha hecho mucho, nos quitó la venda. Y entonces, usted tiene, o sea, eso se lo escuché a un señor, muchísimas gracias, a un señor de 70 años. Entonces yo le digo, o sea, usted tiene 66 años de estar ciego, entonces, o sea, usted no sabía que Liberación Nacional había cometido un montón de actos de corrupción y por eso mucha gente fue a la cárcel y por eso mucha gente ha sido cuestionada. O sea, que la unidad y que todos los partidos que han estado, o sea, tuvo que venir Rodrigo Chávez a decirle que todos los casos que tenemos 50 años de estar escuchando, entonces existen. ¿Cuál es el mayor logro de este gobierno? Yo creo que ha sido un proceso de comunicación importante, se ha vendido bien. Entonces, cuando usted quiere vender temas hacia el exterior, usted dice tenemos números macroeconómicos importantes, con lo cual no se come, porque la macroeconomía se explica muy fácil. Jonathan gana 10, yo gano 1, tenemos en promedio 5,5, entonces wow, 5,5, qué grande. Pero Jonathan sigue ganando los mismos 10 y Boris sigue ganando solo 1. Ahí no cambia nada, pero ellos han sido hábiles en vender eso. Entonces cuando te dicen, aumentamos el PIB en 4.3, ah, qué lindo, sí, pero... Todos ganamos más. Y ¿Pero quién? Sí, ellos lo sí. Entonces, a cosas del sector turismo y el sector agrícola. Entonces, no, es una ficción, pero han vendido muy bien esa ficción. en las zonas costeras, normalmente siempre en campaña dicen son los lugares más abandonados, los gobiernos ganan o los candidatos ganan ahí, después se olvidan. En este momento lo que se está diciendo con mucho dolor es que el narcotráfico tomó las costas. El narcotráfico tomó el país, muchachos, eso sí, es lo peor. Hacia eso iba en una segunda parte de la pregunta, pero en esta primera, ¿qué hacer con las costas si las cosas no pintan bien? Si el INEC dice que bajó la pobreza y la pobreza extrema, pero allá no hay fuentes de trabajo y las cosas no están bajó caminando. por un promedio también, Jonathan, porque antes le decían a usted, para ser pobre es que usted gane menos de 200,000 y ahora le dicen no, menos de 250,000. Entonces ya con solo esos 50 ya sacamos gente. Ya sacamos un montón de... Pero ¿qué hacer con las costas? Sí, pero el tema de las costas, vea usted que las propuestas del partido de gobierno son las mismas de Rodrigo Chávez, hasta el mismo eslogan, o sea, nos vamos a comer la bronca, lo mejor está por venir, y el ofrecimiento de la Marina de Limón. O sea, hace 4 años se hizo exactamente lo mismo y la gente sigue creyendo en esas historias, ¿verdad? Entonces lo que usted dice es, no, mire, lo que hay que hacer es ponerse a hacer las cosas de verdad. Cuando nosotros hablamos de propuestas serias, por ejemplo, hablamos de propuestas concretas también. En materia de seguridad tenemos una propuesta agresiva de ataque al consumo, porque cuando usted quiere atacar a las organizaciones criminales, no es quitarle la droga. Ellos la droga la consiguen baratísima y la pueden sacar muchísimo más adelante. A ellos quíteles el consumo, porque el consumo, si usted no tiene demanda, no va a tener oferta. Entonces saque el consumo y ellos ya no van a tener... ¿Cómo lo vas a sacar? Usted ataca precisamente a los consumidores finales, que son los que están más en el narcomenudeo y de todo. El que está en la etapa 3 o 4 de la drogadicción es el que mata, es el que asalta, es el que atemoriza a la gente para conseguir una piedra, por decirle algo. Estamos hablando de 7,000 habitantes de calle en San José, solo en el cantón central de San José, que de eso se calcula que el 95% están ligados completamente al narcomenudeo. A esa gente nosotros tenemos una propuesta de rehabilitación forzosa. Entonces dice, usted es un defensor de los derechos humanos y va a ir a invadir los derechos humanos de esta gente. No, o sea, cuando una persona roba, ¿qué es lo que hace usted? Forzadamente, lo mete a la cárcel. Nosotros en lugar de meterlo a la cárcel lo vamos a rehabilitar, porque sale más barato, sale 15 veces más barato rehabilitar a una persona en un año que meterla 5 a la cárcel, que no se rehabilite, que siga consumiendo droga y que salga a hacer
a cometer más delitos. ¿Y en qué sistema lo vas a rehabilitar? Tenemos todo, Jonathan, eso es lo peor. O sea, existen, por ejemplo, este programa del que yo hablo, existe hace 20 años y no se ejecuta con la efectividad que tiene que hacerse. Es más, tiene presupuesto hasta de la embajada gringa y nosotros no lo utilizamos. Entonces, vamos a potencializar todo lo que el IAFA tiene, por ejemplo, para que se hagan centros de rehabilitación más grandes y más extensos en todo el país, para poder rehabilitar a alrededor de 25,000 consumidores de droga que ya están en la última etapa, que para mí serían los más importantes, no solo porque hacemos un trabajo humano y social fundamental para traer a esta gente nuevamente a la sociedad, sino que le damos un golpe real al narcotráfico, le quitamos a la gente que distribuye con más facilidad todas las drogas. Y entonces esa es una solución, por ejemplo, práctica. Otra de la que hemos hablado en materia de seguridad tiene que ver con los femicidios. El asunto hoy en día, Jonathan, es que una mujer llega, el esposo le pega, ella va, presenta la denuncia al juzgado de violencia doméstica y el juez le da un papel que dice, mira, aquí están las medidas, usted, ese tipo no se puede arrimar a los 500 metros. Le enseña el papel. El tipo se arrima a los 500 metros, se brincó la cerca y la mató, y el papel no le sirvió de absolutamente nada. Entonces nosotros lo que decimos es, hay que darle más poder al juez de violencia doméstica para que él diga, bueno, ese tipo lo vamos a agarrar, lo vamos a forzar también a un examen psicológico forense, y que si el médico forense me dice a mí, mire, ese tipo es potencial asesino de la persona a la que agredió, lo vamos a mantener en prisión preventiva hasta que vengan las acciones legales en el juzgado penal para que le condenen o lo absuelvan, pero que en ese lapso no se convierta en el peor peligro para esa persona, y es un peligro de muerte. Y ahí solucionamos, Jonathan, hasta el día de hoy van como 60 mujeres que han matado en estas condiciones, que se pudo haber evitado de esta forma. Entonces alguien dice, toda una reforma legal para 60 personas, por una sola lo haría yo. Una vale la pena. Exactamente. ¿Es necesario, importante y prudente hacer una cárcel como la de El Salvador? No, yo creo que ni siquiera es necesaria, porque el tema es, por ejemplo, ve que dice que toca ese tema penitenciario. Si nosotros agarramos, Jonathan, y vemos cuál es la condición del sistema penal actual, del sistema penitenciario, digo, tenemos que un 70%, entre el 60 y el 70% de las personas que están hoy privadas de libertad están directamente relacionadas con delitos a la propiedad. O sea, hay gente que normalmente no va a matar a nadie, se robó, estafó, etcétera, pero no hizo un daño integral, digamos, a la persona en su vida. Entonces, a esa gente lo que tenemos que hacer es ponerla a trabajar activamente para que no estén ociosas en la cárcel y estén entonces estafando por teléfono y todo ese tipo de cosas, sino que las ponemos a trabajar durante el día y en la noche llegan cansados a dormir, y esa gente va a ir disminuyendo su pena, puede salir más rápido, tenemos una rotatividad más rápida para eso, y vamos a tener en la cárcel verdaderamente a los maleantes peligrosos. Vamos a llevar, por ejemplo, a los sicarios a convertir el acto de sicariato en un acto de terrorismo, para que podamos tener entonces la posibilidad de una prisión preventiva casi que inmediata, y que tengamos la posibilidad de aumentar esa pena también específicamente. ¿Extradición? Ya está, lo que hay que hacer es aplicarla, y que por dicha ya está la extradición de los nacionales, y también podemos hacerla. El tema es que, por ejemplo, un sicario llega y mata a una persona en la escuela, y mata a una persona en la calle, mata a una persona en un bar, le genera terror a todo el mundo, y nosotros seguimos pensando que es un homicidio calificado. Entonces, ahí, cuando le aplicamos ya condiciones más drásticas, vamos a actuar mucho mejor. Entonces, la mega cárcel se convierte en un tema que es del discurso, y yo lo digo desde el principio, mire, ya estamos en una mega cárcel, Jonathan, porque los buenos tenemos que estar encerrados en nuestras casas, llenos de verjas y alarmas y cámaras, y los malos andan en la calle como si nada, matando a quien le da la gana. La inseguridad, entonces, es una cuestión de falta de voluntad del Ejecutivo de no aplicar lo que tiene que aplicar y de no tener una estrategia diferenciada para sacarnos del programa. Yo creo que el Ejecutivo tiene una gran responsabilidad, porque es el que tiene que dar la atención primaria a la ejecución o a la comisión de cualquier delito. Entonces, lo que tenemos que tener es efectivamente un Ejecutivo valiente, que quiera hacer las cosas, que quiera fortalecer la policía, a la cual nosotros estamos promoviendo que haya una unificación de la policía. 8 policías. Sí, para quitar esa tontera de 8 jerarcas que toman decisiones muchas veces antagónicas, ¿verdad? Y entran en conflicto entre ellos mismos, siendo de la misma administración. Entonces, quitar eso
¿verdad? Hay un proyecto que presentó ahora el 24.966 que presentó Gilberto Campos, que me parece que está muy bien, está en la tónica más o menos de lo que nosotros pensamos, sí. Pero no va a pasar ahora, no creo que pase ahora, ¿verdad? Debería haber un acuerdo como para que pase eso y que el nuevo gobierno ya llegue con una policía despolitizada y que llegue con una policía unificada, ¿verdad? Pero vamos a ver si se da eso, pero hacia eso es lo que nosotros pensamos. ¿Cuál es el problema más grande del país? ¿La inseguridad? No, yo creo que es el costo de vida. Si usted tiene la panza vacía, ¿qué le importa si lo van a asaltar o si lo van a matar? Usted ni sale de la casa. ¿Cómo resolvemos el costo de vida? Eso tiene que resolverse con emprendimientos como ese que hablamos, sacar 40% de la informalidad, volverlo formal para que el Estado gane, pero que a la vez las familias se vean más fortalecidas en su economía familiar, ¿verdad? Y yo creo que lo más importante es que tengamos una visión de Estado de protección verdaderamente a las personas, porque el gran problema es que tenemos un Estado mercantilista, solo piensa en lo que me genera o no me genera un negocio, entonces sacrificamos a los agricultores porque puedo importar más barato y porque otro sector gana más, pero si nosotros tuviéramos una visión integral y pensando en el ser humano, podríamos traer entonces mejor alimentación a través de lo que producimos en el país y llevar mejores precios al consumidor. Ese balance necesario y humano es el que se tiene que hacer para que tengamos una mejor condición de vida y que ese costo de vida realmente baje y que podamos tener la posibilidad, Jonathan, de lo que decía yo, que soy producto yo. Cuando yo iba a la escuela, Jonathan, mis papás no tenían que preocuparse si tenían plata o no tenían plata para la merienda. En la escuela me daban de comer. En la escuela teníamos siempre atol, siempre sopa, siempre todo. Ya uno llegaba comido de la escuela. En el liceo también teníamos becas y todo. Todas esas cosas se terminaron. La angustia que genera en un hogar de escasos recursos en este país, de que los chiquitos vayan a la escuela y muchas veces no van, es la queja de los educadores. Este partido nuestro surge de los educadores. Entonces, 60% de la conformación de este partido son de educadores. Entonces, las historias de los educadores, yo me las conozco de arriba para abajo. Y una de esas es que los chiquitos llegan sin comer. Entonces, ponen atención. Si van en la mañana, cuando son las 10 de la mañana, ya están dormidos, o sea, están desnutridos, están con hambre, y las maestras tienen que estar sacando de su propio peculio para poder comprarles meriendas y todo, las que son buenas y las que no, o las que no pueden, ¿verdad? Tendrán que ver a sus chiquitos con hambre hasta que toquen ya para la salida, y cuesta mucho que el aprendizaje mejore de esa forma. Entonces, el estar bien comido significa estar bien alimentados, significa estar bien desarrollados, y eso va a ser niños mejores educados y son eventualmente mejores profesionales que va a tener el país. Cuando hablamos de costo de vida, nos podemos ir al mundo macroeconómico para poder hacer esta relación que te estoy planteando, del tipo de cambio. Ajá. Y el tipo de cambio, unos están muy felices, que esté en 490 y algo ahorita. El sector empresarial, el sector importador, el sector de turismo está con el pelo parado porque entra menos plata colonizada, haciendo el efecto a colonias, y con eso mismo hay que pagar todo, no da la cobija. ¿Cómo ves vos el tema del tipo de cambio? Bueno, es que usted lo está diciendo muy claro. Entonces, si esos son los sectores más desfavorecidos y son la mayoría y son la gente que tenemos que proteger, hacia esos sectores son los que tenemos que apuntar. Entonces el tipo de cambio la gente se imagina que es algo que tiene vida propia y no, o sea, es algo que depende de la voluntad política del gobierno que esté. O sea, entonces usted tiene la posibilidad de controlar eso y usted como gobernante es el que tiene que hacer el balance para que la sociedad se mantenga en una posición en la que no haya perdedores y no haya ganadores, que todo el mundo esté bien, que todo el mundo gane. Porque el tema es cómo podemos hacer para que la gente gane más y cómo podemos hacer para que esos sectores no se vean desfavorecidos. No podemos entonces agarrar y decir, no, entonces vamos a subirlo de un momento a otro a 1.500, ¿verdad? Y entonces sí, ahí todo el mundo gana. No, va a haber otro sector que se va a ver perjudicado. Hay balances. Exacto, entonces en el equilibrio, en el balance está yo creo que la solución de cualquier líder y en cualquier lado. Cuando uno ve los gobiernos anteriores, la rotación de ministros es demasiado alta y así es complicado llevar a ejecución decisiones o el plan de gobierno de los candidatos en aquel momento antes de ser presidente. En el caso suyo, Boris, si a usted llegara a tener el respaldo popular y llegara a ser presidente de la República,
¿cómo manejaría la escogencia de ministros para que reflejen el discurso que usted y su partido están generando? Viera que le cuento una cosa, Jonathan, cuando a mí me han preguntado esto, yo ya le digo, yo ya tengo todo el gabinete, y un 70% están hoy en la función pública. No están en posición obviamente de jerarquía, no son ni ministros ni viceministros, pero es la gente que más conoce cada uno de sus ministerios. O sea, tengo gente que le he dicho, mire, por favor, no se pensione para que usted sea el próximo ministro, porque yo lo necesito a usted, toda la experiencia que usted tiene en este ministerio, porque tengo años, Jonathan, precisamente por mi profesión. Uno se convierte en sacerdote, en psicólogo, sí. En todo, porque tiene que estar escuchando, ¿verdad?, todo lo que viene de esa gente. Entonces, tengo un amigo que, por ejemplo, está en un ministerio literalmente hace 31 años, ¿verdad? Ya está para pensionarte, y este es el que le digo yo, mire, quédese, de verdad que yo lo necesito, porque tengo 30 años de estarlo escuchando, todas las cosas maravillosas que se podrían hacer en ese ministerio y nunca pasan, y el ministro o ministra que llega, les hace la propuesta, les da todo el backup de lo que tiene que hacerse y no le dan pelota. ¿Cómo se trabajaría el tema de la exploración y explotación de recursos naturales? Mire, estamos en contra. Nosotros pensamos que la protección al ambiente es más importante, entonces pensamos en certificados verdes para cada una de esas actividades. Monetizar por cuidar el ambiente, exactamente. Entonces dice, no, que eso no es rentable, no van a pagarle lo que es. Bueno, depende de lo que usted piense que es rentable. Para mí rentable es, si a mí me dicen, por ejemplo, que en Cruzitas hay 100 billones de dólares que hay que sacar en oro ahí, y me dicen, le vamos a pagar 50 para que usted no lo saque y cuide el ambiente, déme los 50, los prefiero 1000 veces. ¿Por qué? Porque vamos a tener un ambiente sano y vamos a tener mucha plata que no teníamos antes, porque por sí se lo están robando, ¿verdad? Entonces el tema es, para nosotros esa es la visión, proteger el ambiente y poder ganar a través de certificados verdes. ¿La soberanía nacional ha estado en peligro en estos años? Yo creo que completamente, porque nosotros hemos abierto las puertas a una potencial dictadura democrática, en el sentido de que cuando nosotros nos vemos a las puertas de pensar en que se quiere una mayoría abrumadora de diputados para cambiar todo el sistema, usted dice, la soberanía está en juego, porque entonces eso lo vas a tener que hacer en conjunto. Vea lo que está pasando con Milei. O sea, hay un gran sector de la Argentina del sur que dicen, vengan aquí todos los extranjeros, hagan lo que quieran, casi que les vendemos el país. Y entonces, si eso no es vender la soberanía de un país, entonces dígame qué es, ¿verdad? ¿A costa de qué yo quiero el poder? Entonces yo creo que ya estamos en ese peligro, y eso es parte de lo que me hace a mí meterme a la política, tratar de impedir eso. ¿Menos o más impuestos? No, sin impuestos. Hay 113 ahorita. Sí, yo creo que menos, más bien, o sea... y si no, Jonathan, y si no, que sea un impuesto que motive a la gente a pagar. Yo digo, o sea, ¿por qué si usted le hace esta pregunta a un habitante de Noruega o de Suecia o de Suiza, se le va a caer viendo y le va a decir, o sea, ¿por qué no voy a pagar impuestos, verdad? Si lo tengo todo, o sea, tengo excelente educación, excelente servicio de salud, las calles están perfectas, etcétera, etcétera. O sea, pero aquí la gran desmotivación para pagar cualquier impuesto es que usted no ve reflejado eso, ¿verdad? Empezando por el impuesto que se paga, el impuesto del ruedo que se paga en los marchamos, ¿verdad?, que es el conflicto de todos los años. Cuando llega ese tema, todo el mundo dice, ¿y para qué voy a pagar? Que, por cierto, el mismo diputado que mencionaste ahora, Campos, también puso un proyecto de ley para quitar el marchamo. Exactamente, sí, que ya ese me parece extremo, porque era quitarlo del todo, ¿verdad? Y el tema tampoco es así, porque hay un componente que es el seguro de responsabilidad civil, que me parece que es fundamental para que las personas puedan accesar, digamos, a una atención en salud de forma inmediata. O sea, sucedió el accidente, lo atienden en el IMSS, hasta donde alcance por lo menos ese seguro, que para mí se debería de aumentar más bien. Entonces, eliminarlo del todo tampoco tiene ningún sentido. Entonces, que se elimine el marchamo, pero que se mantenga entonces el seguro obligatorio en ese sentido. Cuando estamos viendo las encuestas, las necesidades de la gente ahora con 45% o más de indecisos, la pregunta es, o el comentario de la gente más bien es que no me siento representado, es que no me están atendiendo mis necesidades, es que no me siento chineado, básicamente. ¿Cómo harías vos, siendo presidente, para decirles o para hacerles ver a ellos que estás trabajando
a diario y que las respuestas no hay que esperarlas 2-3 años para empezarlas a ver, sino que recién empezando y recién viendo. Sí, yo creo que lo más importante, Jonathan, es fijarse en lo que uno ha hecho en la vida. Yo siempre digo, yo no voy a hacer nada diferente como presidente de lo que hago en mi vida cotidiana. Yo protejo a mi familia, yo protejo a mi gente, yo estoy siempre pensando en que hay que hacer y hay que hablar menos, ¿verdad? Entonces, ese es el esquema que la gente tiene que ver y que también aprendan que esta es una cuestión de amor y rigor. O sea, el que es bueno, perfecto, bienvenido, todo lo vamos a sacar bien, y el que se porta mal va a fajazo, porque el tema no puede estar uno a medias tintas, uno tiene que ser consecuente y tiene que hacer. Entonces, yo pienso que este país ya se tiene que dejar, para empezar, Jonathan, yo creo que el propio día que se anuncie el triunfo de mi mandato, lo primero que yo hago es decirle, ya, dejemos de pelear, venga para acá, a mí no me importa si usted es chavista, si usted es liberacionista, nada, o sea, aquí somos personas. ¿Aceptarías la culpa si hay algún error en tu gobierno? Yo lo hago en mi vida personal todos los días. Es más, en esta campaña he venido cambiando algunas cosas de pensamiento. Vea un ejemplo muy claro. Nosotros planteamos en nuestro plan de gobierno, por ejemplo, el tema de el impuesto al consumo, que es una idea que Walter Cotto, me acuerdo, fue el primero que la planteó hace rato, ¿verdad? Pensión consumo. Pensión consumo, sí, pero resulta que nosotros la planteamos sobre la idea de que sean las personas de menos recursos las que lo obtengan. Entonces le escucho una idea a Walter Hernández que dice, no, ¿para qué? Hágalo como decía Walter, o sea, para todos, y que sea, por ejemplo, un 1% del 13% que vaya a una cuenta personal y que vaya ahorrando y todo, etcétera, ¿verdad? Entonces yo digo, sí, esa me gusta más que la mía. Entonces, si ya lo he cambiado en campaña, lo voy a hacer en el gobierno, y como lo he hecho en mi vida siempre, venga de donde venga el tema. Son las 10:48, estamos totalmente en vivo acá en 89.1 frecuencia modulada. Estamos hablando con Boris Molina del partido Unión Costarricense Democrática. Boris, sos abogado y como si estuviéramos hablando de cuáles medios me voy a poner, hay candidatos y hay tendencias y hay gente en la política que dice cambiemos la Constitución, y es como si estuvieran escogiendo la camisa que se van a poner. ¿Es necesario pensar en una nueva constitución? Porque la gente dice es que nada funciona, es que todo está trabado, es que las instituciones no sirven, es que hay que quitar todo eso para poder que mi líder pueda hacer las cosas. No, yo creo que lo que quieren es hacer una constitución a la medida y creen que ese es el momento más oportuno. Para mí es el más inoportuno de la historia. O sea, con esta polarización que existe, pensar en una constituyente sería el pleito de gatos en un saco más grande que te puedas imaginar, y para lo que importa, porque yo creo que no hace ni falta. O sea, y peor aún, Jonathan, te encontrás un argumento peor que te dice, no, es que esta constitución es del 49, ya vamos entonces 70 años. Para 100 años, ¿verdad? Sí, los Estados Unidos tiene 300, ¿y qué les ha pasado? 27 enmiendas. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Primero no hace falta, lo que hace falta es personas que apliquen la Constitución como tiene que ser, ¿verdad? O sea, cuando yo digo, quiero hacer una nueva constituyente, pero ya estoy violando esta porque no la cumplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Para qué quiero una nueva? No, además es complicado. Manejemos la que tenemos, manejemos todos los tratados internacionales sobre derechos humanos como tiene que ser. Si se respeta la Constitución, ¿se puede gobernar bien? Yo pienso que sí, claro que sí, si se respetan sobre todo los derechos humanos que están sobre la Constitución. Y eso es especialista en el tema. Ese es el punto. Es más, Jonathan, yo lo he planteado expresamente, que después no me reclamen, porque yo lo he dicho claramente, cosas que yo veo que no se vayan a resolver en la Asamblea Legislativa en 4 años y que yo las puedo resolver a través de una consulta a la Corte Interamericana y que me la va a resolver en 2 años máximo, lo voy a hacer de esa forma. ¿Cómo qué tema? Creo que el tema de pensiones es uno de esos. ¿El ROP? El ROP, exactamente, es uno de esos. O sea, yo pienso que si no hay interés para hacer una solución sobre ese tema, es un punto que lo mando a la Corte Interamericana, la Corte lo resuelve y se acabó. Me importa un pepino lo que diga entonces el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, nada, ya tenemos una orden superior y se ejecuta. Es usar el instrumento de la Corte Interamericana para el beneficio de los intereses del país. Creo que hoy en día es el más rápido que podría funcionar si el presidente tiene la voluntad. Si no, es un sistema demasiado largo y si hay que ir a un conflicto.
Y en el tema del ROP, ¿estás de acuerdo en entregarlo? Completamente. A todos, en cualquier momento. Es que esa plata esa plata no es del Estado. Nunca tuvo que ser del Estado. Son esquemas que se crearon, Jonathan, para beneficiar al Estado con la plata que no es de él. Por eso, pero sería entregar el 100% del ROP apenas la persona se pensiona, sea el caso cuando que sea. La persona lo pida y quiera, así de sencillo. Antes de pensionarse incluso. No, yo pienso que antes de pensionarse no, porque sí es un pacto, digamos, de solidaridad con la sociedad como tal, pero una vez que se pensiona, yo pienso que no hay por qué obstaculizar nada, y menos decirle en qué lo tiene que gastar o para qué se lo voy a dar. Eso me parece lo peor del mundo. El Estado tiene que ser constructor. El gobierno tiene que ser constructor. Sí, claro que sí. O sea, de obra pública. Sí. Sí, por supuesto. Pienso en el ICE, que es la mejor y mayor constructora de todo Centroamérica y no construye hoy en día nada. ¿Cómo lo vamos a dotar? ¿Cómo lo vamos a financiar? De los fondos de pensiones, justamente. Yo creo que en la administración que vos fuiste diputado, se aprobó la reforma para que Jupema pudiera destinar el 20% de eso. Y resulta que una resolución de la SUPEN se lo trae abajo. Oiga usted, la SUPEN diciéndole cómo se tiene que interpretar una ley y no ha pasado nada después de eso. Eso es algo, me parece bastante torpe, ¿verdad? Pero pasa. O sea, Jupema no puede invertir porque le dicen que lo castigan si lo hace. ¿La bandera del partido cuál es? Es 3 círculos, uno turquesa, uno gris y uno morado, para que la gente lo identifique. Y uno a la par del otro. Están entrelazados, como que si fueran los de las Olimpiadas, ¿sí? Pero están en línea recta. Fondo blanco y los tres círculos. Y estamos al centro de la papeleta, en la primera fila, arriba, ¿verdad? Al puro centro. Mejor no pudimos haber quedado. En 30 segundos, la propuesta estrella. Es esta que le hablaba de la unificación a través de la ventanilla única, porque esa nos permite entonces dotar a los emprendedores para que se conviertan en verdaderos emprendedores, y al Estado que se gane 40,000 millones al año sin necesidad de estar haciendo otra cosa, ni modificaciones de leyes, ni nada. Es nada más tener la voluntad política para hacerlo. Y así podríamos echar a andar la parte laboral. Traemos comidita al estómago, que es lo que necesitamos primero para tener energía, para poder trabajar y luego pensar en cuidarnos. Boris, muchísimas gracias. Gracias a usted, Jonathan, de verdad que muy contento, y gracias por este espacio que es importantísimo. Y la mejor de las suertes, ya lo sabe, 1 de febrero la decisión, 20 candidaturas, es la tercera que nos acompaña. La próxima semana vamos a conversar con más candidatos presidenciales para conocerlos en temas que a usted y a mí nos debe de interesar. Hasta mañana, si Dios así lo permite, con Red Democrática, edición Economía con Vidal Villalobos. Esto ha sido